Hola amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, soy el maestro FIDE Andrés Pérez, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo una partida muy interesante del gran maestro Vladislav Artemiev de piezas blancas contra Tomás Lausuras de piezas negras, también gran maestro. Es una partida muy interesante del sistema Londres, empezó con D4, D5, caballo F3, caballo F6 y después de la jugada alfil F4. El gran maestro ruso Artemiev plantea con esta jugada el sistema Londres y las negras jugaron de forma clásica la que se considera la línea principal, que consiste en jugar C5 ya golpeando el centro de las blancas y luego de E3 realizar la jugada E6 para continuar con alfil D6 y luchar contra el típico alfil del Londres. Esto se considera lo mejor para el negro para luchar contra el sistema Londres. C3 y alfil D6. Acá también existe la jugada alfil E7, pero se considera un poco más pasiva. Le permite a las blancas maniobras del tipo caballo E5, como ven señalado, y un posterior pasaje de dama al flanco de rey para atacar. Y esto se considera bueno para el blanco. En general el alfil está bastante pasivo en E7. Es por eso que la práctica nos ha demostrado que la mejor forma de luchar en este caso es ponerlo en D6 y ya directamente enfrentarlo al alfil del Londres. Y acá Artemiev juega de una forma muy moderna, realiza la jugada caballo BD2, una jugada que se está empleando bastante hoy en día. Lo más normal la línea principal consiste en jugar alfil G3 y después de, por ejemplo, enroque, caballo BD2, caballo C6, alfil D3, B6 y acá existe tanto la jugada dama E2 con la idea de buscar la jugada E4 o la más típica, diría yo, la jugada caballo E5 que va más con el plan similar a cómo se jugó esta partida de jugar posteriormente un F4 teniendo una estructura de peones tipo muro de piedra y después llevar el alfil a H4 que como sabemos este alfil viene siendo el alfil malo de esta estructura porque choca contra los peones centrales y al poner el peón en F4 aún con más razón queremos deshacernos de este alfil. Entonces luego de la jugada de F4 el blanco suele jugar con alfil H4 y cambia el alfil por este caballo o básicamente por cualquier otra pieza en esta diagonal, ¿sí? La diagonal de H4 a D8. Hay una partida muy interesante que se jugó con esta estructura exactamente entre Antón Korobov y el gran maestro cubano Linier Domínguez. Es una partida del año 2016 en el Mundial de Rápidas. Sin embargo, no fue esto lo que se jugó en la partida, esto es la línea principal, pero Artemiev prefiere la jugada caballo BD2, que es muy interesante. Plantea acá una idea, que es después de alfil por F4, E por F4, aunque se doblan peones en F, pero el peón de F controla bastante bien la casilla E5, y esto se considera bueno para el blanco. Después de C por D4 y caballo por D4, Magnus Carlsen, por ejemplo, también ha jugado este tipo de estructuras. La idea es que el peón de F domina la casilla E5 y el caballo en D4 está bastante bien situado. No es fácil desalojarlo de allí, porque si caballo C6, queriendo hacer caballo por caballo y terminando de romper la estructura de peones de las blancas simplemente seguirían con caballo 2 a F3 y tienen una muy buena posición. ¿Por qué? Por el hecho del caballo fuerte en el centro y el hecho de que el peón en F4 domina la casilla E5 y en un futuro es probable que las blancas jueguen por la columna E y buscando la ruptura F5. Esto de hecho se considera bueno para el blanco y por eso el negro no suele capturar en F4, sino que juega con enroque. Y acá vemos la otra idea de mantener el alfil en F4, además de tentar a las negras de capturar acá, es jugar caballo E5 de forma rápida. ¿Por qué? La idea es que después de caballo BD2, el caballo se puede sostener bien en E5 sin necesidad de tener que retirar nuestro alfil a G3 para jugar F4, que lo vamos a hacer, pero lo podemos hacer posteriormente, sin tener que gastar este tiempo de alfil G3. El alfil podrá ir a G5 y directamente jugar F4. El negro juega con B6, que es una buena manera de jugar. ¿Cuál es la idea? Cambiar el alfil de casillas blancas, hacer alfil A6 para cambiar los alfiles de casillas blancas.
porque el alfil de F1 se considera el típico alfil bueno de este sistema. El alfil de F4 vendría siendo el alfil malo, a pesar de que es un alfil malo pero activo. ¿Y por qué decimos que es un alfil malo? Porque choca contra la estructura de peones centrales, los peones de E3, D4 y C3. Siempre la idea de alfil bueno y alfil malo está relacionado con el centro, ¿sí? Los peones del centro. Entonces, en este caso, lo que define que el alfil de F4 sea malo es el hecho de que los peones de E3, D4 y C3 se encuentran en el mismo color que dicho alfil. Alfil D3, para buscar esta idea de alfil G5 y F4, buscando la estructura tipo muro de piedra, y alfil A6 por parte de las negras. Las blancas capturan. En este aspecto la idea de las negras tiene éxito porque logra eliminar a los alfiles de casillas blancas, pero después de caballo por A6, alfil G5, y las blancas igualmente van a realizar su idea de jugar F4 y posteriormente, después de enroque, pasar las piezas vía F3 y H3, tanto la dama como la torre podría pasar con la misma idea. El peón de G muchas veces se juega con G4 y G5, y las blancas van a atacar fuertemente por el flanco de rey. Todo esto se da ¿por qué? Por la estructura tan sólida en el centro que crea el blanco al formar este triángulo de peones. El centro está bien sostenido y conceptualmente cuando el centro está bien cuidado, bien sostenido, que no es fácil abrirlo para el rival, podemos lanzarnos por el ataque en un flanco sin riesgo de que nos abran el centro y después nos ataquen por allí. La partida continuó caballo B8, que es una buena jugada. Es verdad que el caballo retrocede, pero en A6 no tiene ninguna casilla donde ir, entonces tiene que reubicarse, ir vía B8 y D7 o B8 y C6 si pudiera. Enroque corto por parte del blanco y alfil E7. Acá vemos como ya Artemiev se decide a jugar F4. Fíjense, ya está la estructura de peones tipo muro de piedra y posteriormente se va a dedicar a cambiar este alfil por el caballo, o en este caso, ya que las negras jugaron caballo 8, cambiarlo directamente por el alfil del negro. Alfil por E7, dama por E7, y ahora el blanco tiene ideas de ataque con G4, G5, pasajes tipo torre F3 y H3, la dama puede entrar por H5, y el juego de las blancas es bastante fácil. El otro caballo podría venir a F3, el rey quitarse a H1, traer la torre a G1 también para apoyar el ataque. Y vemos que el blanco tiene planes bastante claros y el negro no tanto. El negro va a tener que estar defendiéndose de acuerdo a cómo decide el blanco atacar. Entonces la partida continúa. Dama G4, la idea es pasar la dama al ataque. G4 quizás no parece la casilla más ideal, pero vamos a ver que tiene mucho sentido viendo cómo continúa la partida posteriormente. El negro juega caballo D7, lógico, en la pieza que no estaba jugando, el caballo que tenía que reubicar. Y ahora torre F3. Se prepara el pasaje de torre hacia la columna H para presionar el peón de H7. Caballo F6, caballo D a F6. Y ahora, claro, la dama va a H4, permitiendo este plan que comentábamos anteriormente. Llevar la torre a H3 para presionar el peón de H7 y continuar con G4, G5 con la misma idea, ya que vamos a buscar desalojar al típico defensor del enroque de F6 para que el punto H7 quede cada vez más vulnerable. La partida siguió caballo D6, G4, jugada importante. Si las blancas hubiesen jugado torre H3, esto le permitía a las negras la jugada caballo F5, con lo cual la dama tenía que retirarse. Así que importante jugar G4 primero, que prepara torre H3 y un posterior G5. Las negras juegan torre 8, probablemente para darle un poco de escape a su rey de G8. Pero ahora el ataque de las blancas es muy fuerte. Torre H3 y la posición del negro es bastante incómoda porque se está amenazando G5 y no hay una forma tan clara de evitarlo. Si por ejemplo jugasen H6, que parece lo mejor, el blanco podría continuar con G5 igualmente
Y la idea es que, claro, si el negro no puede capturar por mate en h8, tendría que quitar su caballo a h7, esta sería la idea, ya que después de peón por podría cambiar las damas y con esto aliviar el ataque. Pero acá el blanco tendría varias formas de continuar, por ejemplo dama g4, y el ataque seguiría siendo bastante fuerte, se amenazaría peón por peón. La posición es bastante molesta en este caso para el negro. Posteriormente quitar el rey, traer la torre, y el blanco sin duda está mejor en la posición. Sin embargo, el negro acá realiza una jugada que es un poquito peor, realiza g6, y la razón de por qué es peor, claro, el negro tenía la idea que a g5 contestar con caballo h5 y ya con eso defender el flanco de rey, pero no prevé una idea muy buena de las blancas que consiste en capturar el caballo de f6, ya que el caballo de f6 es el único defensor del enroque. Entonces, ¿qué hace acá Artemiev? Realiza caballo c6, buena jugada. La idea es que está desviando a la dama y una vez que se retira la dama de e7, realiza este cambio de caballos que le favorece totalmente al blanco porque el caballo de f6 era fundamental para la defensa en el punto h7. Ahora realiza simplemente dama h4, vuelve a la casilla h4 y vemos como el peón de h7 está totalmente indefenso. Las negras intentan realizar un escape mediante rey f8, pero el blanco no se apura, sino que juega caballo f3 y en esta posición el negro abandona. Abandona porque simplemente estamos llevando otra pieza más al ataque, puede ser vía e5 o vía g5 para capturar en h7, y otro plan incluso es dama f6 seguido de torre por h7, con la amenaza torre h8 mate, y ante tantas amenazas el negro no va a poder evitar el mate o en dado caso evitar perder mucho material para lograr salvarse del mate. Es por eso que en esta posición las negras decidieron abandonar. Fíjense qué fácil, y es lo que me parece más instructivo de esta partida, qué fácil el blanco realizó las maniobras de ataque. A pesar de que el negro logró cambiar el alfil de casillas blancas, que suele ser muy bueno atacando al punto h7, sin embargo el blanco logra, mediante la jugada alfil g5 y f4, realizar esta maniobra de crear una estructura tipo muro de piedra deshaciéndose, muy importante, deshaciéndose de su mal alfil, en este caso de g5, y posteriormente pasar todas sus piezas al flanco de rey. Básicamente pasamos la dama y la torre y buscamos la jugada, g4, g5. Fíjense cómo Artemiev lo hizo sin ningún tipo de problema. g4, pasa la torre y ya está totalmente ganado en esta posición. Por supuesto, no es el único plan, también además de g4, g5, ¿no? Se podría pasar el caballo, que muchas veces puede ir por g5 dependiendo del caso. Después de pasar la torre se puede jugar rey y bueno, de hecho la dama podría quedarse acá y después de pasar la torre se podría jugar rey, dama e2 por decir algo y después torre g1. Y en general el blanco en este tipo de estructura va a buscar siempre ese ataque en el flanco de rey gracias a que se lo permite esta estructura tan sólida en el centro. Esa es la clave, que el blanco puede atacar muy fácilmente en el flanco por tener de forma tan buena sostenido el centro, el punto D4 sobre todo, que es donde el negro podría reaccionar. Sin más nada que agregar, nos veremos en una próxima.